escribe el evangelista Lucas, en el capítulo 23, Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Un cuidador o una cuidadora de ancianos, de pacientes de enfermedad crónica, tienen una serie de inconvenientes que producen problemas de salud física, de salud emocional, porque no es fácil cuidar a una persona, no es fácil ser un cuidador, y los cuidadores, por regla general, se enferman física y emocionalmente. Algunos se fatigan, otros tienen trastornos del sueño, otros dolores de cabeza y un gran malestar por sufrir emociones encontradas. Estar cuidando de otras personas es dejar la propia vida en un segundo plano. ¿Por qué? Porque al cuidar a otros, uno está interesado por el otro, por el bienestar del otro, y uno pasa a segundos términos. Esto provoca el llamado síndrome del cuidador. Y el cuidador debe de asumir una actitud de perdón, una actitud positiva, una actitud hacia los duros desafíos que tiene que tomar en el día a día. Tenemos al cuidador por excelencia, que es Jesucristo. Y tenemos en él una autoentrega. El Señor Jesús no pidió que hicieran duelo por él. Les dice a las mujeres: no lloréis por mí, ni tampoco lloró por él mismo diciendo: pobrecito de mí, mira lo que me pasa, tanto que les ayudé y mira, nadie me agradece nada. Porque nunca se sumergió en autocompasión por su dolor, por su soledad, por alguna cruel o grave injusticia que hicieron contra él. Jesucristo todo el tiempo pensaba en los demás, no pensaba en sí mismo. Y al momento de su crucifixión, a pesar de que ya no quedó nada, pues hasta la ropa que tenía se la robaron, no obstante, tuvo la capacidad para atender a sus verdugos. La cruz es la personificación de su autoentrega. Allí mostró su total y su profunda preocupación hacia los hombres y hacia las mujeres que lo crucificaron, que lo insultaron, que lo despreciaron. La primera oración de Jesús en la cruz es la angustia del insoportable dolor físico, del insoportable dolor sentimental y emocional, y es por el perdón de aquellos infames verdugos. Desnudo y clavado brutalmente de pies y manos, la pregunta es: ¿de veras no pensaría en algún momento en sí mismo? ¿No pensaría, vale la pena estar aquí clavado por toda esta humanidad? ¿No se quejaría contra Dios como la esposa de Job, cuando le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete? Y Job le contesta: ¿cómo sueles hablar como cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Recibiremos de Dios el bien solamente y no recibiremos de Dios el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Será lógico que Jesús exigiera una justa venganza? Que tuvieran lástima por sí mismo. Sin embargo, pensó en todos los indolentes que allí en el basurero del Gólgota se encontraban. Lo ajustician con daño mortal, olvidando toda entrega que Jesús hizo por ellos y por ellas durante su ministerio. Alguien que lo traiciona en la mesa, un amigo que lo traiciona en la mesa, y aún comparte la acción de gracias de la mesa con el traidor, sabiendo quién es el traidor. Alguien que lo negó, los discípulos que huyeron,
y los verdugos que están ahí, y aquellos que clamaban a Jesús el domingo, ahora habían gritado: crucifícalo. Y ahí está Jesús. Lo dejaron a la suerte del desprecio criminal. Jesús podría haber gemido de dolor. En cambio, su primera palabra de intercesión cumple al pie de la letra lo que él creía. Fiel a toda predicación, amar a los enemigos. Y los que lo denigran reciben una palabra salvadora. Todos recibieron una palabra salvadora. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La pregunta es, ¿no lo sabían? Cuando Mateo registra que en el Sanedrín, en la casa de Caifás, se juntaron todos para cranear la estrategia para prender a Jesús. ¿No lo sabían? ¿No estaban conscientes de su crueldad? ¿No fueron los líderes judíos que lo ejecutaron? ¿No fueron sus enemigos en el ministerio? Todos lo querían matar. Pero tenemos la valoración de Dios. No obstante, no quedó allí la valoración de Dios por el cuidador de la humanidad. En respuesta inmediata a la oración de Jesús, de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Padre solamente les da 40 años de tregua a los sacerdotes. Recordemos que Jesús muere en el año 30. Y el Padre da 40 años de tregua a los sacerdotes del pueblo de Israel, donde muchos sí se arrepintieron, creyeron, y por eso fue hasta el año 70 después de Cristo que llega la sanción del Padre con la destrucción del templo de Jerusalén, porque Dios también está al cuidado de su enviado y da las consecuencias justas por los suyos. O sea, Dios no permanece cruzado de brazos, Él actúa. Así que asumamos esta palabra, recibamos el perdón y aprendamos a perdonar, como en la misma dimensión en que Él perdona. Y si tienes que comer con el traidor en tu mesa, perdónalo y come. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos esta. Siguiendo con este tiempo de un encuentro, diría a los venezolanos, un conversatorio de tres en el Gólgota,
y compartiendo o escuchando un poco la reflexión de nuestro querido pastor Javier. Hay reacciones, ¿no? Reacciones que se pueden ver, y sobre todo la reacción del Señor. Hay una respuesta inmediata, y viendo el texto veo que los dos hombres que están al lado de Jesús representan, para mi entender, a la humanidad, una humanidad que hoy sigue sumergida en el odio, en la indiferencia, en la apatía, en todos los contextos, en todos los aspectos negativos que el ser humano puede realmente demostrar. En esas dos figuras representativas en la cruz tenían una causa. Estaban excluidos del paraíso según la tradición judía. En todo ese escenario viene a mi mente y me hago la pregunta: nuevamente la humanidad le queda mal al Dios de la vida. Nuevamente hay una separación en no aprovechar en aquel que vino, no como imaginaba el pueblo de Israel, sino en la figura de lo que realmente el proyecto de ese querigma que nos invita a nosotros a encarnarlo en la figura de Jesús. Pero hay una respuesta inmediata de este Dios de la vida ante estas dos personas, en la cual uno, me imagino dentro de su contexto, había ya escuchado al rey, que lo reconoce ahí en la cruz. Sin embargo, le dice en el 42: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero el Señor Jesús dice algo que mantiene vivo, inclusive en el Evangelio de Juan, ese yo que necesita siempre expresarse en nuestras mentes. Yo hoy, no está hablando pasado, futuro, el reino está presente, el reino está allí. Y la bendición de la promesa se la dice Jesús en un momento de terror, de muerte. Uno de esa representación de la humanidad se arrepiente, va al rey y le recuerda, pero el rey da la recompensa en la promesa y dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos dice ese hoy a nosotros como servidores y discípulos del Señor? Cada uno de nosotros tomó una decisión especial en algún momento de su vida. Creer en esa palabra de vida, esa palabra que se encarna en nuestros corazones, aquella que nos motiva día a día a mirar hasta nuestro alrededor y poner de nuestra parte en función de construir un reino verdadero aquí en la tierra. Que estamos años luz todavía si la iglesia no se unifica. La crisis cada día se va a agudizar en nuestros tiempos. No estamos hablando de mañana, estamos hablando de que cada día iremos viendo cosas terroríficas, donde nuestros niños, donde nuestros adultos, donde nuestros matrimonios están siendo asediados cada día por una sociedad egoísta, por una humanidad que sigue allí, escupiendo al Señor Jesucristo, humillándolo, difamando, y no aprovechar el tener esa promesa de decir: hoy estás conmigo. Desde ese hoy les motivo, pensando, que estoy pendiente del tiempo. Desde ese hoy hay tres cosas que quiero que podamos llevarnos. La primera, entregarnos. Así como el crucificado se entregó a Cristo en conocer esa verdad. ¿Qué vio el crucificado? En ese hombre, en el Señor, para que se arrepintiera. ¿Qué vio? El texto no lo dice, pero sí recordó esas palabras. Por eso que las palabras de Jesús son palabras de salvación hoy. El Evangelio es palabra de salvación hoy. No es un simple recurso dogmático, religioso, estructural. No tengo que demostrarle al mundo si estoy levitando o no. Es mi construcción en apegarme a esa verdad que me hace libre cada día, desde mi humildad o desde mi situación económica, como quiera. Pero es realmente reflejar en la humildad y en la humillación ante el Rey de los pasos que voy a dar.
Entonces necesito entender que debo entregarme a esa palabra, entregarse en su totalidad, como lo expresa Mateo 28, que es la gran comisión, y sin embargo Él dice, y estaré con ustedes todos los días. Todos los días el Señor está presente, Dios está presente aquí cuando su comunidad es invitada a compartir su palabra y adorarlo. En esa posición, Dios nos invita también a tener un compromiso con esa palabra. ¿Cuál es tu compromiso hoy? Viernes de silencio, viernes de reflexión, viernes de entender de lo que nosotros, que somos los culpables de la situación actual de la humanidad, necesitamos revertirla, construyendo ese verdadero reino en las bases de la palabra de Dios. Y ser modelo de la verdad es lo otro que quiero compartir con ustedes hoy. Con nuestra vida, no es si eres más evangélico, no sé si eres más metodista, no sé si eres católico, no. Es realmente estar convencido que esta verdad te hizo libre, y esta verdad debes afrontar las saetas del enemigo allá afuera, donde una sociedad sigue siendo corrompida. Y eso va a continuar, eso no lo va a detener nadie. Si su iglesia no se unifica y entiende que la única forma de transformar una sociedad es cuando podamos nosotros ser modelos de vida de esta palabra que el Señor nos dio. Que la palabra de Jesús sea la promesa de nosotros en la salvación hoy, y que podamos entender y podemos dar respuesta a las distintas situaciones que podamos vivir. Dios les bendiga. Pongámonos de pie. Dice el Evangelio del hermano Juan en el capítulo 19 y los versículos 26 y 27, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Esta es la tercera de esas bellas palabras que hemos estado reflexionando el día de hoy. Y la primera pregunta que surge cuando leemos este texto es: ¿y la familia? ¿Por qué Jesús se atreve a encargar a su madre a alguien que no es de su familia? ¿Y los hermanos de Jesús? ¿Por qué encomendar a su madre al cuidado de un discípulo? En el versículo 25 encontramos que también había una tía de Jesús ahí junto a la cruz, una hermana de María.
Quizá pudiéramos responder esta interrogante, estas preguntas, si apelamos a la forma en que Jesús redefine el término de familia. Y esta redefinición la encontramos en Marcos. En Marcos 3:35 van su madre y sus hermanos a buscarlo porque piensan que está loco, piensan que se ha salido de sus cabales y preguntan por él. En una sociedad en la que el honor familiar tenía que cuidarse, los hermanos de Jesús y María van y preguntan por él. Y entonces van y preguntan por él porque está en riesgo el honor familiar, está en riesgo el honor de la familia. Por eso Jesús redefine el concepto de familia cuando su propia familia pretende detenerlo. Mi familia es la que hace la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, mi madre es aquel que hace la voluntad de Dios. Y entonces podemos entender por qué razón Jesús delega el cuidado de su madre en un discípulo y no en alguien que tiene su sangre. La redefinición de la familia es importante. Las palabras hacia su madre y hacia su discípulo resuenan hoy en una sociedad individualista en la que vivimos, que privilegia el interés personal sobre el interés colectivo, y que fácilmente pudiéramos entender hoy ese interés personal en el dicho mexicano que dice: hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Que ocurra lo que sea con aquel que está a mi lado, mientras no me toque a mí. Individualismo. Individualismo es el sello de la sociedad nuestra en esta época. Y el problema es que nuestra fe ha sido permeada por los valores que distinguen a la cultura occidental. Y nuestra iglesia, en muchos casos, se ha vuelto así, occidentalizada, culturizada por la sociedad. Se ha vuelto racionalista, se ha vuelto institucional, se ha vuelto jerárquica y se ha vuelto individualista. Pero en las palabras de nuestro maestro, el individualismo no es opción para la iglesia. Cuando dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, es una invitación amorosa de nuestro maestro para ver y tener cuidado de otros. Esta mañana hemos sido invitados a ser cuidadores. La palabra del cuidado de una madre es un segundo llamado para ser cuidadores, tener cuidado de otros. Y desde esta perspectiva, entonces, la cruz también representa la muerte a nuestro desentendimiento por los demás. Jesús muere, pero en la palabra de Jesús también muere nuestro impulso, nuestra habilidad para desentendernos de los demás. Se dirige a cada uno de nosotros cuando dice: ahí está tu madre y ahí está tu hijo, porque somos familia. Somos familia de acuerdo con esa redefinición de Jesús. Somos familia en tanto que hacemos la voluntad de Dios, y nuestros lazos familiares están en la sangre de Jesús, lo que nos convierte en comunidad de fe. Cuando Jesús dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre, nos lo dice a nosotros. Si eres madre, ahí tienes a tu hijo en cada niño de la iglesia. Si eres hijo, ahí tienes a tu madre en cada madre de la iglesia. Si eres abuela, ahí tienes a tu nieto en cada nieto de la iglesia. Si eres nieto, ahí tienes a tu nieto en cada abuelo de la iglesia. Y cada uno de los lazos familiares que conocemos socialmente están cohesionados en la sangre de Jesús, porque somos comunidad. Y el llamado de esta mañana de Dios es que seamos comunidad en la redefinición, o desde la definición
que Dios hace de familia. Que Dios nos bendiga. Amén. De pie. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras pronunciadas por Jesús capturan un momento de profundo sufrimiento y agonía. En medio de su sacrificio supremo por la humanidad, Jesús experimentó el peso abrumador del pecado y la separación de Dios. ¿Cómo podemos entender estas palabras? ¿Cómo reconciliamos la aparente desesperación de Jesús con su divinidad? Primero, nos ayudan a reconocer que Jesús, aunque es completamente Dios, también era completamente humano. En su humanidad experimentó el dolor, pero también la angustia de manera real y profunda. En este momento oscuro en la cruz, Jesús se identificó plenamente con el sufrimiento humano, mostrándonos que nunca estamos solos en nuestras propias pruebas y tribulaciones. Al decir estas palabras, nos remontan al Salmo 22, el cual fue usado por Jesús mismo y que, si lo leemos completo, nos muestra a detalle todo lo que Él sufrió en ese momento. Jesús, al decir esta palabra, también nos está mostrando y modelando una forma de acercarnos a Dios en medio de nuestra soledad y nuestra angustia. Nos enseña que cuando nos sentimos perdidos o no sabemos qué decirle a Dios, podemos recurrir a su palabra, específicamente a los Salmos. Al sumergirnos en la lectura y meditación de los Salmos, encontramos consuelo, pero también paz, que solo proviene de nuestro Dios. Es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente y dispuesto a consolarnos a través de su palabra.
En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando la desesperación amenaza con ahogarnos y sentirnos que estamos en soledad absoluta, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él comprende nuestro dolor y más que eso, nos muestra el camino hacia la luz. En estos momentos de desesperación, no olvidemos acudir a la fuente de vida, que es la palabra de Dios. Los salmos son un bálsamo para el alma y una luz en la oscuridad. Recordemos que el mismo Jesús recurrió a ellos en su momento de angustia y así encontró consuelo y fortaleza para seguir adelante. Hermanos, que nuestra fe no desfallezca, que sigamos buscando su rostro en medio de la tormenta y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nos dé la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie. Sin cruz no hay gloria, sin lucha no hay paz, si no hay crecimiento, sin pruebas tener. Sin cruz no hay corona, no hay verbo sin carne y sin compasión no hay autoridad. Sin cruz no hay corona, sin debilidad no hay fuerza que valga, sin muerte no hay vida. Sin cruz no hay corona, sin esa locura no hay sabiduría en el caminar. Y sin sufrimientos no hay esperanza. Sin cruz no hay corona de resurrección. Nos sentamos. El Evangelio de Juan, el capítulo 19, verso 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Oremos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, pues podemos el día de hoy reflexionar sobre las palabras sobre la cruz. El día de hoy, al reflexionar sobre estas palabras, como ya nos enseñaste, Señor, que escondiste los tesoros del misterio del reino de los cielos a los que no querían oír, pero a los sencillos de corazón les revelaste los misterios del reino. Que así sea hoy, al reflexionar sobre tus palabras exclamadas desde la cruz del Calvario. Amén. La sed de Jesús. Quiero hablar sobre esto, sobre la sed de Jesús. No solo la sed física, después de haber, durante 3 horas, haber enfrentado el juicio de los hombres, el flagelo, perder líquidos, perder a través del sudor, a través de la sangre. Es impresionante lo que enfrentó Jesús y llegar al punto de la crucifixión con el juicio de Dios sobre él, según la palabra anterior, donde él puede exclamar:
esa palabra, Padre, ¿por qué me has desamparado? Donde Él lleva el pecado de todos nosotros. Es muy impresionante, muy profundo este clamor desde la cruz: tengo sed. La agonía, el sufrimiento en la cruz, su sed, nos recuerda totalmente su humanidad, pero también su capacidad de comprender nuestra humanidad, según dice la carta a los Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos uno que fue tentado en todo y mucho más. Pero también se nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra vida, sobre la importancia, y desde que empezó esta reunión hemos visto el cuidar a otros, dijo el pastor Javier, también nuestro hermano Sergio, incluso la hermana Angie. Hablamos sobre el consolar a otros, sobre el cuidado a otros, sobre nuestra labor hacia otros, pensando en esta necesidad de nuestra propia sed, no solo física, pero también de la sed que Jesús manifestó en ese clamor, la sed de justicia, pero la sed también por aquellos que había de salvar, como dice la palabra de Dios, el que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y los que nos habíamos perdido éramos nosotros, y ese es un clamor más profundo. Al leer la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 3, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una sed legítima por aquellos que había de salvar, por aquellos que vino a buscar, por aquellos que vino a servir. Pero también es la invitación o la pregunta el día de hoy es: ¿cómo respondemos a la sed de Jesús? ¿Cómo responder el día de hoy nosotros al estar reflexionando sobre esas palabras que Él exclamó en la cruz? ¿Cómo respondemos? ¿O acaso ignoramos el llamado de aquellos que necesitan acercarse a Jesús con la sed de justicia? Entonces, las palabras de Jesús, tengo sed, nos invitan a reflexionar el día de hoy sobre nuestro propio deseo de nuestra comunión con Dios, de nuestra propia comunión con Dios, para que podamos también experimentar la plenitud de su amor y de su gracia, y también poder saciar la sed de aquellos que tienen sed de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Sin cruz no hay corona, sin ser vulnerables, no hay madurez ni energía al andar. Por eso adelante y nunca hacia atrás. La cruz es promesa de resurrección. Sin cruz no hay corona, sin debilidad. No hay fuerza que valga, sin muerte no hay vida. Sin cruz no hay corona, sin esa locura no hay sabiduría en el caminar. Y sin sufrimientos no hay esperanza. Sin cruz no hay corona que Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
podemos imaginar un poco esta situación. Tal vez nunca vamos a sentir exactamente lo que Jesús sentía allí en la cruz. Pero si tal vez nos podemos remontar a algún proyecto importante, alguna tarea crucial que ha demandado nuestra energía, que ha demandado nuestra mente, que tal vez de nosotros dependa alguna persona, alguna vida. Este tiempo es un momento donde hay crisis, hay momentos de alegría, pero la mayoría del tiempo hay momentos en los que tenemos los dientes bien fuertes. Y cuando termina esta tarea que hemos hecho, sentimos que hay un peso que se nos cae de encima. Y entonces decimos, ya, terminé, ya completé la tarea. Me imagino yo a Jesús tal vez como un doctor en una cirugía a corazón abierto, tratando de salvar la vida de una persona. Y entonces está ahí haciendo cortes milimétricos, está haciendo ahí incisiones para tratar de salvar la vida de una persona que tal vez necesita un trasplante de corazón, no sé. Y cuando cierra y ve el corazón palpitar, entonces el doctor dice: esto se ha cumplido, esto se ha terminado, está listo. Claro que es una forma de tal vez nosotros pensar un poco en lo que Jesús estaba pasando, porque sin duda que no podemos imaginar, pero piensen en qué estaba pasando Jesús en ese momento en la cruz. Tenía sed, estaba clamando, estaba viendo a todos a su alrededor, había probado un poco de vinagre, estaba exhausto, no podía hacer más. Y entonces toma fuerza y exclama: consumado es, todo se ha completado. Y me pongo a pensar, ¿por qué Jesús dice esto? ¿Por qué toma fuerza para decir esto se ha completado? Si vemos las palabras anteriores, en algunos casos está hablando a un discípulo, está hablando a los que están a su lado, tal vez está pidiendo a alguien más que le dé algo porque tiene sed, está hablando hacia Dios, clamando, pidiendo perdón por la humanidad, por aquellos que lo han rechazado. Pero esta palabra, consumado es, a simple vista parece que no está dirigiéndola hacia alguien en particular. Porque al final del día, su padre y él saben que han completado la tarea, que todas las profecías se han cumplido, que todo el esfuerzo y todo el proyecto y la tarea más importante de Jesús ha llegado a su fin. Pero ¿por qué exclama? ¿Por qué saca desde su interior fuerza para decir: esto se ha completado? Y entonces es ahí cuando veo que me está hablando a mí y te está hablando a ti. Y con los brazos abiertos en la cruz te está diciendo: todo está hecho, todo está hecho, estoy dando mi vida por ti, no tienes que hacer absolutamente nada más que aceptarme, que aceptar todo esto que estoy haciendo por ti, para salvarte a ti, para entrar en tu corazón y hacer una cirugía a corazón abierto y transformarte. Eso lo estoy haciendo ahora por ti. Entonces, tomemos esta palabra como una verdad y ya no como una promesa, sino como la certeza de que Jesús dio su vida por ti. Él hizo todo lo necesario porque te ama. Y tú solamente necesitas recordar día con día que Él hizo todo por ti y para ti. Amén. Vamos a ponernos de pie.
Evangelio según San Lucas, capítulo 23, números 44 al 46. La palabra de Dios dice así: alrededor ya del mediodía, la tierra entera quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. El sol se ocultó y la cortina del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, murió. Amén. ¿Qué es lo último que pensamos antes de dormir? ¿Qué es la última palabra en la noche cuando estamos cansados y al fin ya nos metemos entre las cobijas, queremos cerrar los ojos y conciliar el sueño? ¿En qué pensamos? ¿Qué es eso que ocupa nuestra mente? ¿Cuál es nuestra última palabra? Espero que no sea algún plan para vengarse de alguien que te cae muy gorda, o a ver cómo le hago para sacar más dinero mañana, cómo puedo vender mejor mi producto, que ya amanezca para seguir haciéndome más y más y más rico. Espero que no sea cómo echarle a perder la vida a los demás o algún otro pensamiento negativo. La última palabra que el Señor Jesús dijo desde la cruz se relaciona bien estrechamente con el templo. Y por eso Lucas tiene este detalle de transportarnos directamente de la cruz al templo y del templo otra vez a la cruz. Y dice que algo pasó en el templo justo cuando el Señor Jesús dijo esta palabra. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos. Ese velo era una cortina gruesa que separaba el área del lugar santísimo del área del lugar santo. Al lugar santo solamente podían tener acceso los sacerdotes. Ahí en el lugar santo estaba una mesa con 7 panes representando cada una de las, 12 panes representando cada una de las 12 tribus de Israel. Otro altar un poco más pequeño, con unas brasas siempre quemándose y un incienso que siempre estaba echando un aroma muy delicioso. Y un candelabro con las luces de Dios, siempre iluminado. Y una gran cortina que separaba un espacio hacia adentro, que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca, un cajón grande forrado con oro, que tenía a sus 2 extremos 2 ángeles y cuyas alas se tocaban en la parte de arriba. Y se decía pues que en medio de las alas de los ángeles estaba la presencia de Dios, justo sobre el arca del pacto. Adentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y un tazón con maná. Pero esa presencia de Dios estaba ahí, guardada detrás de ese velo. Cuando el Señor Jesús murió y dijo estas palabras, el velo se rompió. Otra cosa que conecta esta última palabra con el templo es que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era la oración del Salmo 31 que se decía en el templo justamente a esa hora, en la hora de la tarde.
la oración de la tarde, cuando se hacía el sacrificio de la tarde, ya para recibir la noche, en el templo se oraba esa palabra justamente. Así, el Señor Jesús está orando desde la cruz la oración de la tarde, la oración de la noche, digamos la oración con la que Israel debía ir a la cama. ¿Cuáles son esas palabras que ocupan nuestro pensamiento cuando nos vamos a acostar? Allá hay varios salmos preciosos, ¿no? Yo me acosté y dormí y desperté porque Él me sostuvo, Salmo 3. Después, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, Salmo 4. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración de la tarde, la oración que todo niño y niña en Israel había de orar a la hora de ir a la cama. Me voy a dormir, me voy a desconectar de la conciencia. Voy a experimentar un poquito de lo que significa morir al cerrar los ojos y caer en el sueño. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Cuando el velo del templo se rompió, nosotros estamos acostumbradas a decir, es porque ahora, gracias a la muerte de Cristo, ¿qué pasó? Pues ese acceso que estaba súper exclusivo a la presencia de Dios, ahora se ha abierto. Gracias a la cruz de Cristo hay una puerta abierta, un puente abierto entre nosotros y la presencia de Dios. Y eso es un significado hermoso, precioso. Pero fíjense, hermanos, que ese es un significado hermoso, pero tiene más hermosura el significado del velo rasgado, porque significa no solo eso de que la presencia de Dios es accesible, sino que significa que la presencia de Dios ya no está encerrada, confinada y solamente ahí atrapada adentro de un cubo sagrado del lugar santísimo. No, sino que el velo se rasgó para que la presencia de Dios saliera de ese precioso lugar del templo y ahora esté en cualquier lugar en donde dos o más se reúnen en su nombre. Ahí en donde dos o más iglesias hacen un culto unido. Ahí en donde una persona busca al Señor en su desesperación, en su grito de ¿por qué me has desamparado? Y dobla la rodilla y encuentra la consolación de su buen Padre Celestial. La presencia de Dios dejó el templo y fue inmediato. Yo pienso que el primer lugar al que fue inmediatamente fue a la cruz, para decirle al Hijo Eterno, ya pasó, ya, puedes descansar. Aquí te recibo en mis brazos. Sí, tu espíritu lo puedes encomendar en mis manos. Y de ahí, del Monte Calvario, la presencia de Dios se fue a todos los rincones del mundo en donde un corazón atribulado acuda a Dios. Santiago Benavides nos regaló ese himno de mi sueño. Las últimas palabras que digamos al dormir, al irnos a dormir, que sean estas, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como este niño, hijo de Dios, Jesús, que al ir al sueño de la muerte, dice la oración de la tarde. Que digamos, mi sueño, Señor, es soñar con eso que siempre has soñado tú.
que quiera lo que has querido, que ame lo que amas tú. Mi sueño es que solo sueñe lo que hay en tu corazón. Mi sueño es soñar en grande, y qué más grande que vos. Mi sueño es vivir soñando aquello que es tu pasión. Mi sueño es que llegue el día en que tengas todo mi amor. Mi sueño es que nada ocupe tu puesto en mi ensoñación. Mi sueño es, ni más ni menos, soñar contigo, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. No, perdón, necesitamos darle clic a eso. Al otro. O sea, al revés. Aunque el mundo desee la luz de Jesús, para mí es una canción. Pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la congregación. Voy a agradecer a la participación de los hermanos y hermana que predicamos. Gracias, hermano Javier Morales, y gracias, hermano Winston Pervin, y gracias, hermano Sergio Ruiz, gracias, hermana Angie Torres, gracias, hermano Santiago Maldonado, gracias, hermano Benjamín Vargas. Gracias a Dios por la palabra que Él pronunció. Y vamos a orar. Después de esta oración, les invito, hermanos, que cantemos el canto una vez más. Y después, pues que nos saludemos. Hay una mesita con algo rico para compartir y poder compartir y conversar. Gracias, Señor, por tus bellas palabras de vida, porque por ellas vivimos, no solo las que dijiste sobre un bote, en un monte, en un llano, en una sinagoga, en la casa de algún fariseo, en la casa de alguien que te invitó a cenar, también las que dijiste cuando estabas colgado en la cruz. Desde la primera hasta la última palabra
son palabras de vida y palabras de salvación. Y por esas palabras vivimos ahora y te agradecemos, Señor. Te pedimos que bendigas esta comunión y que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la amistad estrecha con el Espíritu Santo abunde sobre todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Bellas palabras.